Bueno, buenos días, buenas tardes, con todos, con todas, un abrazo muy grande. Hoy vamos a tratar acerca de la primera cuaterna dentro del estudio de rueda, ¿sí? Pero para poner un contexto un poco de todo el trabajo realizado, ¿sí? Y tomando en cuenta que, tomando en cuenta que cada una de las cuaternas tiene que ver con algún aspecto en especial. Por ejemplo, digamos, la primera cuaterna es una cuaterna de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto de ser una cuaterna de diferenciación? En donde los elementos que intervienen en el proceso están diferenciados. Hay una suerte de lucha de contrarios, ¿sí? Hay una situación de que los diferentes aspectos, cada uno que quiere en su propia identificación, se pone en contraposición con otro punto. Entonces, en todo proceso evolutivo, en todo proceso de crecimiento, de esa diferenciación se debe llegar a una complementación. Y como decíamos en el momento anterior, hay necesidad y es necesario que en un primer momento exista diferenciación, que no debemos pelearnos con esa diferenciación, que más bien la diferenciación y las diferencias es parte del proceso. Lo importante es que esas diferencias en un segundo momento lleguen a una complementación. El momento de diferenciación es un momento, como les decía, evolutivamente necesario. ¿Por qué es evolutivamente necesario? Porque es necesario que se delimiten bien cada uno de los elementos que están interviniendo y que tengan su propia identidad. Como en el proceso humano, por ejemplo, en el proceso de un ser humano, este, cuando en su primera etapa hay una primera etapa en donde se va conformando el yo. El yo es necesario y el yo te da identidad. El yo te ubica y te diferencia del mundo, ¿sí? La conciencia genera el yo y es importante que ese yo esté bien formado, ¿no? Y que luego no haya problemas de disociación de la personalidad, por ejemplo, que ya es un problema de justamente de esa confusión que tiene el yo con el mundo, ¿no? Entonces, ese primer momento es importante, esa identidad y esa diferenciación de un individuo con otro. Por eso el niño cuando es chiquito dice mío, mío y ese tipo de cosas que no tiene que ver con el egoísmo, más bien es un momento en su proceso evolutivo de identificación y de la formación del yo que es importante y necesario, ¿no? Asimismo, en otro momento, los jóvenes también quieren diferenciarse de los adultos y adoptan formas propias, ¿sí? Diferentes a las del entorno para diferenciarse, que también es importante en su formación. Entonces, como vemos, siempre existen esos primeros momentos de diferenciación. Lo importante es que no nos quedemos en las diferencias, sino que logremos una complementación para luego una síntesis, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos, voy a compartirles, tenemos tres momentos, como decía, en todo proceso evolutivo. No quiere decir que todo proceso de la diferenciación llegue a la complementación. No pasa eso. Tiene que llegar a complementarse para que luego termine su proceso, ¿sí? Por ejemplo, en este momento en la historia humana, estamos en un momento bastante crítico, donde justamente esas diferencias están llegando a su límite. Y si no logramos complementar como tal, y peor aún, no llegamos a una síntesis, podemos hasta extinguirnos, ¿no? Es un momento muy crítico el que está viviendo actualmente la humanidad. Entonces es importante de esa diferencia que existe y que está bien que exista, porque de las diferencias también todos nos enriquecemos. Las diferentes culturas, las diferentes formas, los diferentes países, eh, las diferentes formas de ver el mundo también nos van enriqueciendo a todos y eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Cuando cada uno se cierra en su propio punto de vista y no se abre a otros puntos de vista, es mucho más fácil que se extinga todo eso, ¿no? Igual pasa con el tema de la humanidad. Bueno, entonces hay un primer momento en todo proceso
de diferenciación. Si esa diferenciación logra complementarse, este es un momento de complementación y un momento de síntesis. Y como habíamos dicho en la semana pasada, estos 4 momentos están relacionadas, ¿sí?, con el momento de fuego, de tierra, de aire y de agua. El momento de fuego, haciendo una síntesis de lo que vimos la semana pasada, es un momento de inicio de la cuaterna, es un momento de mucha energía, de esa energía puesta en el proceso, ¿sí? Es un momento también de planificación. El segundo momento es momento de tierra. La tierra es concreción, la tierra es consolidación, la tierra es hacer aquello que acá se planificó, ¿sí? Entonces es un momento de ejecución, como decía Roberto Conó, ¿sí? El segundo momento del proceso, que es de ejecución, es un momento de tierra, de concreción. Un tercer momento es de aire, ¿sí? Es un momento también de refrescar un poco todo lo que se está haciendo, es un momento de evaluación, es un momento de ver lo que se hizo de esta cuaterna. Y luego viene el momento de agua. El momento de agua es un momento de limpieza, de purificación, de quedarnos con aquello que va de nuestro proceso, ¿sí? Entonces estos son los 4 momentos de cada una de las cuaternas. Igual acá es fuego, es tierra, es aire y es agua. Es fuego, es tierra, es aire y es agua, ¿sí? Cada uno está relacionado con un símbolo acá que tiene que ver justamente con la constelación, como les había dicho, por la que pasa el Sol durante un año, ¿sí? Entonces pasa por, actualmente estamos en Géminis, ¿sí? Se supone que el Sol estaría pasando por la constelación de Géminis, pero no es así. Está pasando por la constelación anterior, que es la de Tauro. Pero simbólicamente no importa por cuál pasa, porque es un tema de la cual ya los, los que se dedicaron a esta cosa lo hicieron hace 2000 años y seguimos manteniendo esa misma forma porque es funcional, porque la Tierra gira y todavía iniciamos cada una de las estaciones, sea, qué sé yo, en Aries, ¿sí? Con el equinoccio, ¿no? El equinoccio tanto al norte, en donde inicia la primavera, y el hemisferio sur que empieza el otoño, ¿no? Igual en Cáncer también hay un cambio de estación, ¿sí? Que ya mismo entramos a este momento de Cáncer, ¿no? ¿Sí? Por eso es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, curiosamente, que tiene que ver justamente con los solsticios. Bueno, entonces, en esta primera cuaterna que vamos a estudiar ahora, vamos a leer lo que dice la primera cuaterna y vamos a comentar. Primera cuaterna, diferenciación. Esta es una etapa de diferenciación. Intentamos distinguirnos del proceso anterior, tomar distancia de los condicionamientos para luego liberarnos de ellos. En esta primera cuaterna partimos desde el oscuro, desde la diferenciación. Todo proceso que pretende ir en camino ascendente de liberación debe partir de un reconocimiento del encadenamiento. Si queremos cambiar, debemos reconocer que algo anda mal. Por ello buscamos cambiar, no con el pesimismo que lleva al nihilismo, sino examinando la condición de la que partimos. Emprender el camino implica ir a las raíces del problema. En los diferentes mitos se alude a la visita a los infiernos, al descenso. Esto no es una alegoría terrorífica que nos han pintado, en la que el miedo nos domine y haga que no podamos resolver la situación deseada. Es una alegoría que representa ir y encontrarse con lo no resuelto para justamente solucionarlo. Entonces, esta primera cuaterna tiene que ver también con ese momento, ¿no? Si bien empezamos en la vida, luego tenemos el descenso, ¿no? Emprendemos el reconocimiento, reconocernos, volvernos a conocer, y el recordar, volver al acuerdo, volver a pasar por el corazón. Es curioso, la palabra recordar tiene un origen en el latín, sí, que acá está acuerdo,
pasar por el corazón, que viene, o sea, re es volver, ¿no? Y cordar viene de cordalis, que es corazón, en latín, ¿sí? Entonces, cordalis es corazón, por eso recordar es volver a pasar por el corazón. Acordar es justamente el acuerdo, tiene que ver con un tema de que estemos eh, con la misma sensibilidad, sería, ¿no? Eso es acordar, tener la misma sensibilidad. Acordar no tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con el corazón, ¿sí? Consideremos que todo avance implica un retroceso, toda subida una bajada y todo acuerdo un desacuerdo. La sensación de no sentirnos solos, de estar con el otro en el verdadero reencuentro, reconocernos en el otro, en los otros, en la obra y la creación entera, es sumirnos en el recuerdo ignoto de la historia, en el principio de los tiempos donde no éramos uno, en la infinita, en la luz infinita de la estrella primera. Claro, partimos todos de uno, pero luego hay un momento de diferenciación. Acuérdense que tenemos diferenciación, complementación y síntesis. En la síntesis se produce una unidad, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, pero para pasar al nuevo momento, al nuevo proceso, nuevamente necesitamos una nueva diferenciación. Así como el niño, cuando es chiquito, tiene un momento de diferenciación. Cuando llega a la adolescencia, tiene otro momento de diferenciación, ¿sí? El sistema intenta que olvidemos que tenemos una verdadera historia, no la historia oficial que solo cuenta la historia de los triunfadores. Nuestra propia historia y vida, las costumbres y vivencias, la historia personal y del conjunto, entender de dónde vinimos, de dónde hemos venido y escuchar en los vientos las voces de nuestro pasado. Bajo este sistema inhumano, las cosas van marchando cada vez peor. Y cuando el engranaje se atranca, nos dicen que no debemos revisar nada, que el problema es solo de autoestima, que necesitamos un poco de motivación y aceitando los engranajes vuelven a girar. Pero ¿cuál es el verdadero motivo de nuestra existencia? Ni siquiera se pregunta en los discursos de motivación, impulsados por las grandes empresas del marketing, sin responder a las mayores inquietudes humanas. Nos hacen olvidar que estamos encadenados. Empecemos viendo de qué condición partimos. El mundo y el universo partieron de las tinieblas y de la oscuridad volvió a la luz. Bueno, vamos con condición. La condición, como les había dicho, es el primer momento de la cuaterna. Es la cuaterna diferenciación, que también estudia, cuando estudiamos un objeto, se refiere a lo compositivo, a los elementos que componen, que en esta primera cuaterna están diferenciados. ¿Sí? El elemento es fuego. Transformación. Acordemos que el fuego es un elemento transformador. En la primera cuaterna, en la primera época, llamada de la condición, todo estuvo preparado para comenzar la obra. Se creó el ámbito del surgimiento. Este periodo fue conocido también como el del Cordero, por la sumisión a las condiciones creadoras. ¿Sí? Es justamente la condición, Aries, por eso el Cordero, ¿no? El cordero, el carnero, es verdad sin mentira, cierto y muy variable. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Tabla de Esmeralda, ¿sí? Esta tabla de Esmeralda es un escrito muy antiguo que, de donde justamente que se supone que es escrito por un personaje que es Hermes Trismegisto, ¿sí? El tres veces grande o el tres veces sabio, en donde se ha dividido esa tabla de esmeralda en 12 pasos. Los alquimistas tomaban a esta tabla de esmeralda como, un, como una oración para ellos, para sus trabajos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, que es verdad sin mentira, cierto y muy variable. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo.
para hacer los milagros de una sola cosa. Es como tomar en cuenta que los diferentes planos se van expresando en nuestra vida, ¿sí? Y cuando queremos hacer algo, es llevar a este plano algo que está en otro plano, ¿sí? Y en nuestra vida también. Un poco los parques son la expresión de eso, ¿sí? De traer de otro plano a este plano, para que podamos vivirlo en este plano. Bueno, mitología del carnero. En la tradición mesopotámica, la constelación del carnero está asociada al labrador, signo de fertilidad de los campos. Forma parte, además, de la epopeya del descenso de Inanna a los infiernos para rescatar a su amado Dumuzi, dios de la fertilidad. Cada 6 meses, Dumuzi subiría al mundo de los vivos y luego volvería a los inframundos. Este regreso a la vida es la representación del renacimiento de la vegetación, mito similar entre los griegos al rapto de Perséfone. Acordémonos que el 21 de marzo, que es donde empieza esta, simbólicamente, del 21 de marzo al 21 de abril, que es la del carnero, empieza justamente en el hemisferio norte la primavera, ¿sí? Y justamente este, Perséfona, que es hija de, fue el nombre, hija de, bueno, se me fue. Bueno, Perséfona es raptada y por ese rapto su madre abandona a los... Acá debe estar contado, vamos a leer. A ver, este regreso a la vida es la representación del renacimiento de la vegetación, mito similar entre los griegos al rapto de Perséfona. Se supone que en este momento Perséfona vuelve y empieza la primavera, ¿sí? Dentro de la tradición griega, Eratóstenes nos cuenta... Buenos días. Buenos días. Bueno. Dentro de la tradición griega, Eratóstenes nos cuenta la historia de Crisómano, el carnero de los dioses con pelaje de oro. Una reina que no quería a los hijos de su esposo, Frixo y Hele, logró convencerlo que para recibir las bondades de Zeus, lo mejor era sacrificar a los niños. Cuando iba a realizar la ofrenda, apareció, aquí está una representación de aquí está Marte, que es el planeta que rige a Aries, ¿no? Aquí está el carnero, ¿sí? Está representando que justamente surge, ¿no? Con lo que surge también la primavera en el hemisferio norte. Crisómano, enviado por Zeus para salvarlos, el carnero lo subió en su lomo y por los aires cruzó el mar muerto. En un descuido cayó L en el estrecho que separa Europa de Asia, lugar que lleva por nombre de Helesponto, y del fondo del mar apareció Poseidón para salvarle. Él y Poseidón se unieron y tuvieron un hijo. Mientras tanto, Frixo llegó al otro lado del mar y en agradecimiento a los dioses sacrificó ahí el carnero. Crisómalo subió, ascendió a los cielos y su luz tenue brilla en los cielos indicando el nacimiento del año astronómico. Su piel, el vellocino de oro, fue obsequiado al rey Etes. Este lo escondió y protegió como un dragón en los bosques consagrados a Ares. Luego Jasón y los dragonautas emprendieron la aventura por conseguir la tan preciada piel. El vellocino de oro representa el tesoro oculto, el oro escondido que vive y habita en el corazón humano. En el mito egipcio de Amón-Ra, dios del sol, Amón asciende a los cielos en forma de carnero, convirtiéndose en el dios supremo de toda la creación. Dios de luz, Dios guía, Dios del comienzo y Dios del final. Es curioso cómo los diferentes mitos eh, corresponden al nacimiento del año en el 21 de marzo. Es más, antiguamente
el año empezaba en marzo, ¿no? Por eso tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, el sexto mes, septiembre, el séptimo mes, octubre, el octavo mes, noviembre, el noveno mes, diciembre, el décimo mes, ¿sí? Porque antiguamente se empezaba en marzo del año. Luego, bueno, con el Papa, ¿cómo es el Papa? Gregorio, de ahí viene el calendario gregoriano, se cambió, ¿no? Se cambió a enero el inicio del año. Pero antiguamente se empezaba en marzo, que es el año también, es el inicio propiamente del año a nivel astronómico. Bueno, el signo del carnero en los pueblos de la antigüedad indica el inicio del año astronómico, la llegada del equinoccio, la siembra y el inicio de todo proceso. En el comienzo de la obra era necesario el sacrificio del carnero y obtener el vellocino de oro. Esto del sacrificio es en su terminología etimológica, ¿no? Sacrificio viene del latín sacrum facere, o sea, es un acto sagrado, ¿sí? El sacrificio fue realizado en la tormenta de un cielo oscuro y gris para ser escuchado por Ares, Marte, y obtener su fuerza y energía. Con la prudencia, atendiendo al tono, la pulcritud y la permanencia, bajo sumisión a la fuerza destructora de todo lo inútil e innecesario, con el entusiasmo que le permite fortalecer su carácter, descubrir sus virtudes y romper las cadenas que lo atan en el perdido laberinto del reino de Hades. Ha de tener la fuerza necesaria para mover bajo su impulso toda la rueda. Empezará por advertir por su mirada que la pasión y el velo profano de sus propios ensueños no le permiten ver, ¿sí? Que justamente en el proceso, en la disciplina mental, el primer paso es aprender a ver, ¿sí? Que es la condición de origen, aprender a ver. Entonces tenemos, esto de la pasión se refiere a, en su origen también etimológico. Bueno, también aquí teníamos por ahí la palabra entusiasmo, que se deriva del griego enteuseis, que significa estar en Dios o inspirado por los dioses, ¿sí? Pasión de latín patio, que del griego patein, que significa padecer. La pasión es entendida desde muy antaño como aquella tensión que el alma padece, ¿sí? En ese sentido se habla acá de la pasión. Una vez planteados objetivos tangibles e intangibles, los plazos e indicadores, vemos cuáles son las condiciones de partida, cuál es la situación, cuáles son las circunstancias con las que iniciamos el proceso y a dónde queremos llegar. Siempre debemos empezar por plantear lo que queremos lograr y de ahí resolver las dificultades. No al revés, porque si empezamos viendo nuestras limitaciones, no avanzamos. De esa forma, la humanidad seguiría en las cavernas, con sus impedimentos físicos, emocionales e intelectuales, para enfrentarse a la naturaleza. El ser humano, si fuera por sus condiciones naturales, con mayor probabilidad se hubiera extinguido hace cientos de miles de años. ¿Cómo un ser tan débil y lento pudo enfrentarse a las fieras y las catástrofes naturales? Es por su intención de superar los condicionamientos como logró sobrevivir. ¿Sí? Entonces, justamente hay una condición de origen y no es por medio de las condiciones que si fuera por las condiciones no podríamos avanzar, ¿sí? Primero tenemos que ver a dónde queremos llegar y luego sí revisamos nuestras condiciones de origen. Es importante revisar las condiciones de origen de las cuales nos queremos liberar, ¿sí? Y hay condiciones de las cuales en este momento del proceso nos podemos liberar y hay otras condiciones de las cuales no estamos en condición de liberarnos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener muy claro de qué condiciones podemos liberarnos, pero para ello debemos partir hacia dónde queremos llegar, ¿sí? En este primer momento del proceso vemos en qué condición estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, de dónde partimos
a dónde queremos llegar y en qué nos apoyamos. Con estos elementos reajustamos nuestro proyecto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces tenemos, esto es en el caso de que queremos hacer un proyecto. Cuando queremos hacer un proyecto, en este primer paso, lo que vemos son las condiciones de origen. Previo a eso, necesitamos ver cuáles son los objetivos, tangibles e intangibles, ¿no? Como habíamos visto, o sea, existen los objetivos tangibles, que es algo, aquello que es visible, aquello que es observable, aquello que es cualificable, ¿sí? Y los objetivos, uno cuantificable, más bien dicho, que podemos medirlo, ¿sí? Son objetivos tangibles, pero no solo tenemos que quedarnos con los objetivos tangibles, sino también los objetivos intangibles, como habíamos dicho, ¿no? Es decir, aquello que es cualificable. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos sentirnos? ¿Cómo queremos estar? Porque si en un proyecto solo vemos los objetivos tangibles, posiblemente lo logramos, pero no nos sentimos bien, como aquellos que amasan fortunas, ¿no? Logran sus objetivos tangibles, pero en el intangible está ese vacío, ¿sí? Ese que les falta algo, porque no lograron aquello, el bienestar, su bienestar, que es importante, importantísimo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿De dónde partimos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y en qué nos apoyamos? Con estos elementos reajustamos nuestro proyecto. Entonces tenemos dos situaciones, tenemos los condicionamientos y también tenemos los dones, que es importante también revisarlos. O sea, tenemos por un lado aquello de lo cual nos condiciona y no nos permite avanzar y de la cual nos queremos liberar, y tenemos aquellos elementos de los cuales nos podemos apoyar. Y es importante reconocer nuestras virtudes como también nuestros condicionamientos, los cuales también tienen virtudes, ¿sí? Que muchas veces son aquellas virtudes negadas de nosotros que justamente al negarla por los aspectos negativos, por los condicionamientos, no logramos liberarnos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, a lo mejor está muy confuso eso, pero son como las situaciones a las cuales no queremos ver en nosotros y al negarlo también negamos las virtudes que tienen esos aspectos. Y al negarlos no nos permitimos avanzar en nuestro proceso. Entonces la idea es justamente ir revisando de qué me quiero liberar, cuáles son los condicionamientos. Bueno, acá explico un poco más, varias cosas que si nos podemos revisar todo, no terminamos nunca. La idea es más bien ir viendo una visión general de la rueda para luego ir viendo también el tema de las cartas tesis, que hay interés en continuar con las cartas T. Bueno, vamos a hacer un pequeño trabajito, les invito a hacer un trabajo ahora. Para poder empezar el proceso es necesario un ámbito mental adecuado, en donde esté clara la intención sobre el condicionamiento que quiero liberar. Consideremos los impedimentos. No podemos ir contra lo inevitable, pero podemos trabajar los condicionamientos que nos impiden evolucionar. Recordemos que evolución quiere decir crecimiento, avance. Entonces, preguntémonos, ¿de qué quiero liberarme? Entonces les invito a que en esta semana, ¿sí?, vayamos reflexionando sobre estas preguntas. Si quieren pueden anotar, los que tengan el libro pueden verlo en el libro, ¿sí? Pero acá están algunas preguntitas que son importantes para empezar en este proceso, ¿no? ¿De qué quiero liberarme? ¿Cuáles son los dones o talentos que poseo en los que me puedo apoyar para mi proceso? ¿En qué condición inicio? ¿Cuál es el condicionamiento que limita mi acción y no me permite avanzar? ¿Cuáles son los elementos del proceso anterior que pueden permitir el avance y cuáles impedirlo si no se modifican? ¿Cuáles son esos arrastres? Los arrastres son como aquellas tendencias que tenemos, aquello que venimos trayendo desde atrás, ¿sí? Aquella inercia morfológica de nuestras propias formas,
de nuestras tendencias, pueden ser muchas veces naturales o adquiridas, que tenemos, y que muchas veces esos arrastres son los que no nos permiten avanzar. Entonces, en esta nueva cuaterna, en este momento, en este nuevo proceso, lo importante es ir viendo cuáles son esos condicionamientos de los cuales me quiero liberar, y asimismo, cuál es el condicionamiento que limita mi acción y no me permite avanzar. ¿Cuáles son los elementos de arrastre? ¿Cuáles son nuestras tendencias? Aquellos elementos aprendidos, formas y tendencias que pueden ayudar para este nuevo momento también, ¿no? Por ejemplo, aprendí que solo no puedo avanzar y pude diferenciar la dependencia de la complementación, la dependencia de la complementación, y además me apoyo en mi carácter fuerte para tomar decisiones acertadas, tomando en cuenta a los otros para juntos avanzar, ¿sí? Entonces mucha gente, por ejemplo, quiere hacer la cosa solo, ¿no? Y se lanza y se da cuenta que en realidad todos necesitamos del conjunto. Nadie puede avanzar solo. Nadie avanza solo. Siempre avanzamos en conjunto. Y esa es la idea, ¿sí? De que podamos avanzar en conjunto. Y en este momento y en esta historia que nos toca, no es esperar que venga un Salvador, un Mesías, sino más bien ser nosotros propiamente todos los Mesías, los que vamos a salvar esta humanidad. Creo que es un momento importantísimo en la humanidad para que podamos dar un salto y podamos ver algo más y podamos aportar en ese salto que como humanidad necesitamos dar. Eso. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, algún comentario. No pude copiar todas las preguntas. A ver, entonces, No, pero con una captura. Yo te las mando, Vicky, yo les hice captura, te las mando ya de Yo una le vez. tengo una pregunta a Marcelo. Sí, Buenas. mándalo también al chat, para que Sí, nos de sirva todo. Dale. Ajá. Buenas. No, y al chat Aló. no del Zoom. Hola, Dixie. hola. sí. Mira, Y Marcelo, tengo Giovanni, una pregunta. Tengo dale. una preguntita. Es que cuando hablabas de acordar, pues yo no sé por qué, pero pues hace mucho tiempo nos decían que en español la palabra quiere decir sin. Entonces, ahí me perdí un poquito. Además, una señorita muy hermosa que acabó de hablar antes de mí, o sea, ya puedes saber quién, también nos lo recordó en estos días, la etimología, la ciencia de las palabras. Entonces, no sé si podrías ampliar un poquito más ese concepto A porque, ver, claro, porque a es sin y acordar sería, no, es que no es no sé, solamente esa, ¿no? Por ejemplo, fíjate que el A también, el prefijo A, tiene dos situaciones. Una es sin, como tú dices, como decir, por ejemplo, átomo, que es sin división, y otra es, como el caso de acordar, o apercepción. Apercepción no quiere decir sin percepción. Apercepción significa tomar conciencia de la percepción, ¿sí? Entonces, el prefijo a no siempre es sin, ¿sí? También es una forma, hay otras palabras, por ejemplo, no sé si, no recuerdo en este momento, pero, listo, Marcelo, no hay preocupación. ¿sí? Ya con ese ejemplo estaba, Sí, ya nos ponemos a trabajar para clarificar ese otro aspecto que no, claro, no, es más, bueno, luego les mando el prefijo a que, cuáles son las dos diferentes eh, acepciones significado. que tiene, ¿no? ¿Sí? Sí, Porque sí, no siempre ok, es sin, ¿sí? Como en el caso de ok. apercepción o atónito, por ejemplo, no es sin tono, no, no, ¿sí? Tampoco alumno es sin luz, como muchas veces piensan que alumno viene de sin luz, no. No viene por ahí, ¿no? Ok. Entonces, no todo la es sí, ¿no? Sí, sí, o sea, hay que profundizar en etimología, pues no quedarse Claro, claro. A con veces el uno se kinder. queda con un concepto de etimología y quiere llevarlo esa etimología a todo, ¿no? Entonces,
hay que ir viendo cómo se dan las palabras, el origen de las palabras, ¿no? A Entonces, estudiar latín, hermano. Bueno, gracias, Marcelo. no, Una pregunta por sí, acá. sí, Ana. Estas preguntas son para la primera cuaterna o para el primer paso de la primera cuaterna. A ver, ¿me puedes volver a repetir, Ana, que no te... Estas preguntas que vos has pasado recién, Ah, ¿son para toda la primera cuaterna o para el primer paso de la primera cuaterna? muy buena pregunta. En realidad, eh, tiene que ver con el inicio de todo el proceso. Este paso de la condición es importantísimo, porque no solo representa el primer paso de la primera cuaterna, representa el primer paso de todo el proceso. Entonces la mirada Claro. está en todo el proceso. Tomemos en cuenta, Ana, y tomemos en cuenta todos, que justamente en ese proceso, el punto 7, que es la precipitación, ¿sí? Es que es justamente donde se define el proceso. Ese punto está en oposición con la condición, está en un punto opuesto. Esa oposición, o bien se da una complementación, ¿sí? O bien se da un rompimiento, ¿sí? O bien se da, como decía Roberto, una compensación, ¿no? Cuando se da una compensación, el proceso no avanza, el proceso se queda. Aparentemente se detiene y en realidad empieza a regresar, ¿sí? Entonces, justamente cuando se toma en cuenta en este primer paso, que es importantísimo, y creo que hoy vamos a terminar con el primer paso, me di cuenta que con tu pregunta además es importante que ese primer paso quede bien afianzado porque representa toda la rueda, ¿sí? También, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que representa toda la cuaterna y también a toda la rueda, a los 12 pasos. ¿Sí? Cuando no se trabaja bien la condición, es muy probable que en precipitación el, el proceso no avance. ¿Sí? Bien. Entonces, si hay una buena condición Precipitación. de origen, si la condición de origen es la mejor posible, y cuando empezamos un proceso, la idea es que esa condición de origen sea lo mejor posible, entonces el proceso avanza. Eso. Bien. Precipitación estaría en la segunda cuaterna, ¿cierto? Así es. Bien, Precipitación está en oposición justamente con condición. ¿Sí? bien. Si lo Claro, vemos, por eso esto es fundamental para todo el desarrollo. así es fundamental, Bien, bien. es fundamental. Es fundamental revisar esos arrastres que vienen desde atrás, esas tendencias, sí, que tenemos, que es la parte inercial. La inercia es, tomemos en cuenta que en todo proceso y en todo estado de conciencia también hay un arrastre del estado anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como en la vigilia hay el arrastre de los ensueños que vienen del otro estado del ensueño, del sueño, en todo proceso siempre hay un arrastre, ¿sí? Fíjate Siempre. que, fíjate, Marcelo, que hay un ejemplo de eso en la familia, ¿no? Un primo se fue a prestar servicio militar. Ujú. Curiosamente se volvió experto en atletismo allá y le fue súper bien, medallas y todo. Terminó el servicio militar y no podía soltarse de muchas costumbres que tenía allá, a pesar de que nos daban, pues hablo en común, 6 meses para adaptarnos a lo civil, pero de todas maneras queda ese arrastre, esas costumbres. Y a lo último ya él se fue al lado opuesto, dejó de hacer después deporte después de que le fue muy bien y todo, y se descuidó totalmente. Entonces, en ese entonces yo decía, ve, pero qué raro, ¿no? Pues estábamos en ese tiempo jóvenes y bellos. Ya ustedes comprenderán que no solamente, que ya no somos jóvenes, solamente bellos. Pero bueno, son recuerdos de los arrastres que se tenían de ese entonces. Hablamos pues. Así es, así es, así es. Así es, Giovanni, así es, Giovanni. Justamente a veces no queremos ver eso, ¿no? Queremos, que yo quiero cambiar mi vida no va bien, pero no reviso
mis tendencias. No me refiero a una revisión exhaustiva y quedarnos pegadas en ese pasado, ¿no? La idea es ir viendo rápidamente para ir limando aquellas cosas que pueden impedir este proceso. ¿Qué es aquello que puede impedir este proceso? Por eso es importante que todos preguntemos de qué quiero liberarme, cuál es la condición de la cual quiero liberarme. Porque se supone que nuestro proceso es un proceso de liberación, ¿sí? Y ese proceso de liberación tiene que ver con ciertos condicionamientos que tenemos. Entonces, primero tenemos que reconocer que tenemos condicionamientos, ¿sí? Que tenemos limitaciones. Y ese reconocer que tenemos limitaciones y condicionamientos ya es un gran avance en este proceso, ¿sí? Bien. O sea que toda la primera cuaterna va a ser un honesto trabajo personal. Sí, de prueba y testeo toda la primera cuaterna, ¿no? Claro. O sea, es Ajá, por esas diferenciaciones, uno con uno. así es. Es uno con uno en profunda honestidad, porque ahí sería como la Ya le vas a condición. meter comerciales. También se puede en lo organizacional, ¿cierto, Marcelo? Eso también se podría hacer en lo organizacional, ¿no? Si uno quiere hacerlo a Claro, nivel depende, social, claro, comunitario. depende del proyecto en el cual uno esté emprendiendo, ¿no? Sí, Bien. en la organización, en lo personal, en lo social, como humanidad, no sé. Sí, igual en el estudio de de los procesos, ¿no? Vemos cuál es la condición de origen en ese proceso. Entonces, y es bueno tomar un poco de distancia, porque cuando uno está sumido en la situación, es difícil poder observar, ¿sí? Entonces, es tomar un poco de distancia y tratar de observar como que alguien nos estuviera observando, ¿sí? Eso. Marcelo, cuando se dice que, o dices, nos hacen olvidar que estamos encadenados, ¿a qué te refieres? Esa es una pregunta. Y la otra es que si todo este proceso que estamos viendo, ¿verdad? De diferenciación, complementación y síntesis, es, se da en todos los procesos del universo, pero digamos, en este plano que estamos, Así es, ¿sí? Se dan en todos los procesos. en este plano, no En todos sabemos en los otro. procesos evolutivos, ¿sí? Porque entendamos que no todo proceso es evolutivo, ¿sí? Evolutivo o transmutativo también. Por ejemplo, el ser humano ha seguido un proceso evolutivo hasta llegar acá. Hemos tenido un proceso evolutivo, ¿sí? Ahora es importante, para pasar a otra historia, que nuestro proceso, si bien seguiría siendo evolutivo, no tenemos tiempo, me parece, por las condiciones que vive el planeta. Es importante en este momento un salto cualitativo, un proceso transmutativo. Y el proceso transmutativo significa un aceleramiento de los procesos, ¿sí? Entonces, en todo proceso evolutivo o transmutativo hay un momento de diferenciación, complementación y síntesis, porque hay proyectos que no se logran, aquellos que no logran la complementación, no logran la síntesis y por lo tanto no han completado su proceso. Como hay procesos nuestros que hemos completado y otros procesos que no están completos, ¿sí? Entonces eso, como el mismo proyecto nuestro de la humanización de la Tierra, que es un proceso que, que esperemos que avance, y eso es esperar que avance, tiene que ver con una fe también, una cierta certeza de que así sea por la fe que yo tengo en el ser humano. Yo creo que vamos a encontrar realmente nuestra dirección. Como les decía la semana pasada, a mí me parece que ha habido muchos momentos en que la humanidad ha estado a un punto de, de no completar su proceso, ¿sí? Pero algo ha pasado que ha hecho que avance. Así como en los 80 había una visión de una idea inminente de una tercera guerra mundial y algo pasó en la humanidad. Y no me refiero a los políticos, me refiero
que incidió en los políticos, sí, porque lo que pasó con la perestroika, y en el cual no nos damos cuenta de la magnitud y y de la importancia y la injerencia que tuvo en ese momento el siloísmo para que eso se dé, porque en cierta manera nosotros también influenciamos a que no pase la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? Cuando pasó todo el tema de la caída del muro de Berlín, la perestroika y todo eso que ayudó en su momento. No digo que se resolvió todo, porque la cosa continúa, pero logró frenar ese momento inminente que venía una tercera guerra mundial, como ustedes recordarán. Creo que todos estamos en capacidad de recordar lo que estamos acá. Bueno, entonces, ahora estamos en un momento muy similar y dependerá de lo que hagamos, de lo que entre todos como humanidad hagamos para que eso se logre dar, desde los diferentes ámbitos en los cuales uno se puede encontrar y desde el nivel de influencia que uno puede generar también, ¿no? En nuestro medio inmediato, en nuestro interior. Yo creo que hasta todo el tema de los pedidos y de las meditaciones que se están haciendo en el mundo pueden ayudar en esa línea, ¿no? En esa dirección. Entonces es importante por ello, me parece a mí. Coincido con vos, Marcelo. Yo coincido contigo, Ana. Bueno, No puedo creer. sí, sí. Sí, Rosa. Deméter era justamente, Deméter es la diosa de la primavera. Sí, sí lo leí. Me parece que sí lo leí, ¿no? Esa parte. Sí, sí lo leí. Sí, leíste. Ajá. Bueno, eso. Creo que hoy vamos a quedarnos en esta, vamos, en las siguientes semanas sí vamos a ver los tres pasos, ¿no? Me parece que es importante que esta condición quede bien clara para poder avanzar, porque si no hay una buena condición de origen es difícil poder avanzar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a las preguntas, por ejemplo, si nos podemos ir contestando. Bueno, creo que estaríamos por hoy, me parece. Marcelo, desde mi óptica, pues yo, ustedes me van a disculpar, pero pues yo una parte de mi vida la he pasado en el campo, entonces condiciones sería como cuando uno está preparando el terreno, que organiza la tierra, ya decidió que va a sembrar, organiza la semilla, algo así. Eso sería condición, o sea, para arrancar. O en ese ejemplo, porque pues poner la tierra a producir es un proceso también, ¿no? Y Claro. lleva unos pasos. Entonces esa primera cuaterna sería como cuando uno está preparando las cosas. Claro, en ese caso, por ejemplo, hay que preparar la tierra, hay que preparar, no sé, todo el tema de una tierra que esté lo suficientemente abonada, preparar todas las condiciones para que y también una condición interna, curiosamente también influye esa condición interna si uno quiere trabajar también con uno en ese trabajito Ajá. con la tierra, ¿no? O sea, eso es lo que estaba yo pensando ahorita. O sea, yo puedo querer trabajar la tierra, pero bueno, puedo estar postergando cosas, puedo no tener idea clara hacia dónde voy con el asunto de la tierra, qué es lo que quiero sembrar. O sea, las condiciones están ahí, pero también hay condiciones internas. Qué sé yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en mi vida en algún momento me he dado cuenta de cosas que uno posterga, o yo postergo, y entonces no me permiten avanzar. ¿Por qué? Porque lo voy postergando, lo voy postergando. Es una limitación dentro de condiciones de algún proyecto que uno quiere emprender, ya sea personal o social. Pero ahora que lo estabas planteando con las preguntas, inmediatamente uno cae en cuenta, bueno, por lo menos cae en cuenta de eso, bueno, ¿qué sigue uno postergando que no te permite concluir un proyecto, concluir algo, digamos, en tu vida? Ujú. Yo por lo menos he postergado el matrimonio con Ana y eso seguirá así, ¿no? No entendí el chiste, acuérdate que soy autista. Ah, por eso mismo es que no me he casado contigo.
por el autismo. Ay, qué linda, Ana. Me quedé con la inquietud siempre, Marcelo. Bueno, dos cositas. Meli, ahí te puse de que hay que terminar el pantallazo con las preguntas, porque yo no logré eh, copiarlas todas. Las preguntas me parecen geniales porque te ponen como frente a lo que, ¿verdad? ¿De qué quiero liberarme? Me parece que te pone a cuestionarte muchísimo. Pero aquello primero que te preguntaba en la primera parte que hiciste, Marcelo, que es nos hacen olvidar que estamos encadenados. Ah, sí, no te contesté eso, ¿cierto? Bueno, hay Eso, muchos encadenamientos que tenemos, desde cadenas mentales a cadenas más, depende de cada uno, ¿no? Todos tenemos nuestras propias cadenas, por algo no somos libres realmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellas, uno tiene que entender, por un lado, que realmente todos estamos encadenados, todos tenemos nuestras limitaciones, y esas limitaciones son nuestras cadenas también, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son aquellas de las cuales me puedo ir liberando también, cuáles están fuera de mi alcance. Al menos mientras esté en este cuerpo, tengo también limitaciones que me dan este cuerpo. Entonces, esas sé que están ahí, que no las puedo, ¿sí? Claro, y hay que yo, también aprender a moverse entre esas condiciones, ¿no? Claro, exactamente. Aprender a movernos, reconocer que tenemos condicionamientos y hay algunos de los cuales nos podemos liberar y mientras uno se va liberando de mayores condicionamientos, eh, va siendo más libre, ¿no? Claro, yo sí lo entiendo a nivel individual, obviamente, pero yo lo decía como más a nivel global. Yo tengo la hipótesis, pienso yo que la humanidad toda estamos encadenados desde el punto de vista de que no sabemos bien quiénes somos, de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Yo no sé si los homínidos se preguntaban eso, no lo sé, en aquellas condiciones donde lo que había que hacer era sobrevivir. eh, no sé cómo sería la vida para ellos, debe ser, no sé, andar huyendo, debe Yo ser creo que grave. de algún modo se fueron preguntando también ellos y eso es lo que hizo que ahora estemos acá, Exacto, sí. ¿sí? Claro, Y de desde alguna luego. Ellos manera, tenían muchas más limitaciones, ¿sí? limitaciones. Ujú. Y me hace pensar también en lo que conversábamos el otro día, que está relacionado de que decía el negro que lo más importante era para la escuela era el dominio del tiempo y la energía. Y también decía si pudiéramos traer el pasado con todos sus atributos. Me hace pensar en eso, no sé por qué. Bueno, Pensando daba para bastante ese tema, ¿no? Daba para para- bastante. Sí, sí. pero muchas gracias. Sí, yo sé Y que se lo hay puede para ver desde diferentes niveles y formas, ¿no? Sí, así es. Sí. La palabra sagrada para irnos, Marcelo. ¿Estamos? Bueno, ahí Tino va a orar. Tino, hágale, hermano. Sí, que se me venía esto del cuando uno quiere apoyarse en las cualidades, también veía como alguien que es un corredor, si está en una piscina, esa cualidad no es la más útil para utilizar en ese momento. Sin embargo, tenerla en cuenta, sí que es bueno. Como que veía que Bueno, un atleta, igual si está en la piscina, también tiene una condición atlética que le puede permitir nadar. Entonces, sí existen. Uno puede ver en cosas que a lo mejor aparentemente no hay utilidad. Puede haber alguna utilidad que podríamos irlo revisando, ¿no? sí, Claro. como la cualidad ya aplicada al momento, sí. Claro, claro. Eso, Sí, sí. Ahora entiendo claro, entiendo tu ejemplo también. No sé, si alguien Claro, está porque nadando una cosa conocimiento es sobre. vencer el aire. Sí, porque ¿Cómo? una cosa es vencer el aire. En el caso de que pone Tino, él dice pues que una cosa es vencer la resistencia del aire con los brazos y las piernas,
y otra cosa es vencer la resistencia del agua que es más fuerte, pero lo que dice Marcelo es muy relevante, o sea, de todas maneras estas personas tienen unas buenas condiciones físicas y eso es diferente al común de la gente, o sea, de todas maneras tiene algo, unas cualidades que debe adaptarlas a las nuevas condiciones, ¿no? A las nuevas Claro. situaciones. Claro, Mm, claro que también hay situaciones, como tú dices, Tino, tal vez se podría dar otro ejemplo, no sé, un físico nuclear para nadar, que su conocimiento a lo mejor, bueno, también le puede servir algo de pronto, un poco de su conocimiento hidrostático y eso, hidrodinámico. Pero bueno, no, sí, entiendo tu pregunta, claro, hay que ver en qué uno se puede apoyar para su proceso, ¿no? ujú. Es como mirar lo que está en la tula, pues, qué cualidades, qué capacidades tengo y de eso qué se puede usar y para qué, ¿no? Mm, claro. ¿no? Y en eso que dice Marcelo, que la cualidad también tiene otros aspectos que a lo mejor es como algo nuevo que se nos venga ahora. Así es. Que uno ha aplicado esa cualidad solo en un aspecto, pero es verdad, el físico puede tener que, para llegar a esos conocimientos, también tuvo que ir saltando de dificultades que las puede aplicar a la vida cotidiana. Oye, pues ante cualquier reto actual, siempre puede aprender que hay una salida. Eso puede ser como adaptar una cualidad que aparentemente no está relacionada con el Así es. momento, Muy así bien. a la vida misma. Claro, claro. Sí, Sí, sí. un Qué aspecto bueno, Tino. precioso, sí. Gracias, Tino, hombre. Gracias, Marcelo. No, Y ah, gracias está a bien. Anita, aunque no se lo cree. Gracias, Sí. Anito, que no se lo cree. Bueno, creo que estamos por ahora. Para que vayan a festejar a quienes tienen padre, a sus padres, en donde se festeje el Día del Padre. En Chile también es el Día del Padre, Marisol. Ah, sí. Creo que casi toda Sudamérica y Sí, Latinoamérica. en Chile es el Día del Padre también hoy. Ah, Así Y que en México felicidades a también. todos los que son, los que lo tienen, los que no lo tienen así y es, los que hacen de padre aunque no lo sean. así es, así es. Felicidades. Sí, 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 Marcelo, felicidades. ¿podrías poner otra vez las preguntas para tenerlas completas y trabajar? A ver, Melissa las puso en el chat, Melissa las puso en el chat de yo igual los nuestro. voy a, De las voy a- los voy a máquinas. poner. Pero yo no estoy en ese grupo. Voy a ver si logro ponértelas aquí en el... Ya les voy a poner. Y además Melissa puso solo 5, tiene que Yo poner todas. logré solamente tomarle captura a 5, no sé, a esto mismo que estás poniendo ahorita. A ver, déjenme. Dos paqueticos, Faltan Marcelo. las 6, Las 6 no hemos visto. completar las 5 y las 6 porque nada más llego hasta la página Sí, 67. sí, sí, es verdad que hay otras que me había Vale, espera. olvidado. A ver, primero les pongo ahí para que hagan la captura de pantalla. Hay que terminar de tomarla a las 5. Subo un poquito más para completar hasta el último punto de las 5. Ahí está. No, no, Perfecto. es toda la 5. Espérate, no me la muevas. No, Espera, ahí, ¿está bien ahí? no, calma, que estoy tomándola. Hágala sufrir, Marcelo, hágala sufrir, que le Ahora tiene sí, más pasamos emoción. a la página Ya. 68. Ajá, las que vienen acá. Ajá, estas. Perfecto. Ahí estamos bien. No sé, Esas son del Como libro, tarea Dani. atendamos última a lo que vamos pregunta. ¿Qué haciendo. más? Siguen Son Ahí del más. llegué libro, hasta ¿no? la pregunta 9 en esta página. Ya, ¿Faltan más? no, creo que ahí termina. Pero Son 9. vamos Ok, a leer, ok, vamos a leer. muy bien. Como tarea atendamos a lo que vamos haciendo en nuestra cotidianidad, en todas las actividades, sin intentar modificar nada, solo observar. ¿Se pueden colocar esas 9 preguntas en el enneagrama? Buena sería, muy buena. Son 9, son 9. Ujú, ujú. ¿Cuáles son los temores que van apareciendo? Anotemos al despertar los sueños, al entrar en el sueño los pensamientos que surgen sin ninguna dirección. En la vigilia, intentemos pillar
Pillar es un término que se utiliza mucho en Chile, ¿no? Pillar es Pillín. Agarrar de sorpresa. exactamente. Como ver, darse cuenta, caer en cuenta. Ajá, sí, sí. Lo Las pillaron ideas y con las manos pensamientos en la que masa. parecen, Lo ¿cómo? vi, lo agarré. Lo pillaron con las manos en la masa. Exactamente. Pillar las ideas y pensamientos que aparecen sin ninguna dirección, imágenes compensatorias a la situación de mi vida, no aquellas que son momentáneas, ¿sí? Hay situaciones, hay sueños que son situacionales, ¿no? De acuerdo a la situación puntual de la que estamos viviendo, esa es una cosa. Y otra es aquellos sueños que muchas veces van repitiendo, que tienen que ver con los ensueños. No todos los sueños, no, no todos los ensueños son tienen que ver con nuestro núcleo de ensueño, ¿no? Si estoy con hambre, ensueño con comer algo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las imágenes, situaciones que modifican mi estado de ánimo? Con todo este material puedo observar más claramente los propios condicionamientos, ¿no? Bueno, ahí termino. Por eso digo acá, aquellas compensaciones no situacionales, es decir, a las divagaciones que no surgen por circunstancias momentáneas. Un ejemplo de una compensación situacional sería, si hoy no he almorzado, posiblemente podrían soñar con una comida muy sabrosa. Ese es muy situacional, ¿no? Claro. Ya. ¿Ya sí se tomó acá también la foto? Sí, Yo ya, mandé Marcelo, gracias. yo mandé al Gracias. WhatsApp las fotos, por si a Bueno, alguien le sirve. Sí, muchas muchas gracias, gracias. Mary. Muchas gracias, de veras. Desde hoy en 8 tenemos que traer la tarea lista. Acuérdense, niñas y niños. Vicky, ¿no podemos copiar? No, Marcelo no nos deja. El profe no nos deja. Si quieren, yo hago la mía de una vez, se la envío para salir de ese problema, pues yo ya la tengo lista, entonces. Acá